comenzar esta mesa que estará comandada por José Antonio García. Él va a ser nuestro moderador, pero tendremos al comisionado presidente Gabriel Contreras y a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Mario Fromo, Javier Juárez, Arturo Robles, María Eugenia Estavillo y Sóstenes Díaz González. Pido un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Bueno, ahí tienen los micrófonos y le cedemos la palabra a José Antonio García. Pues adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero que nada quisiera darles la bienvenida a los comisionados del instituto, nuestro órgano regulador. El honor de recibirlos, muchas gracias. Nuestro presidente Gabriel Contreras, Mario Fromo, Javier Juárez, Arturo Robles, María Estavillo. Perdón, tenía yo que haber empezado por las mujeres, pero en la lista la tenía yo hasta el final. Y Sóstenes Díaz, que le damos la bienvenida, recién estrenado, nuestro comisionado. Pues les agradecemos mucho su visita. Para nosotros es muy importante tenerlos aquí. La industria en este momento que está pasando momentos difíciles, pues el regulador es muy importante que nos aclare muchas cosas y saber la opinión de ustedes como comisionados para saber realmente cuál es el destino de esta industria. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro presidente Gabriel Contreras. Gracias, Gabriel. Gracias, José Antonio. Gracias. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Quisiera empezar sobre todo agradeciendo la presencia de todos. Nos gustaría, como ha sido en otros años, tener un diálogo abierto y franco con ustedes sobre las inquietudes comunes, sobre lo que ven del sector, sobre lo que esperan del regulador. Preparamos una presentación breve con la idea de abrir boca, pero nuestra intención es pues tener este intercambio y poder atender sus preguntas, sus inquietudes y tratar estos temas, como ya decía, de manera frontal. Quisiera empezar, dado que la intención era ver el estado de la radiodifusión en México, los retos y los desafíos que enfrentamos, hablando de dónde estamos en este momento en materia de consumo de contenidos. Tenemos que al día de hoy la radiodifusión sigue siendo el medio más importante a través del cual se informa nuestra población. Hablando específicamente de radio, el 62% de los hogares cuenta con radio. El 41% de las personas escucha la radio y de estas el 71% escuchan FM, 14 AM y 13% ambas. Si hablamos de televisión, también tenemos que cada hogar cuenta en promedio con 2 televisores. El 94% de los hogares con televisión cuentan con acceso a señales digitales, ya sea a través de la televisión digital o a través de decodificadores. Y el 74% de las personas con televisión ven contenidos radiodifundidos. ¿Y qué vemos y qué oímos los mexicanos? De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, los 5 géneros más vistos por televisión abierta son, primero, noticias, después películas, telenovelas, series y deportes. Por lo que hace a la radio, primero programas musicales, después noticieros, después entretenimiento, después programas deportivos y después culturales. Con esto únicamente quiero llamar a su atención lo que comencé diciendo. Esencialmente nos informamos a través de la radio y la televisión. Claramente es en este contexto que debemos entender a la radio y la televisión. Son no solo servicios públicos previstos por la Constitución, ahora con motivo de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, sino también un medio muy importante para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, que es precisamente el lema de esta convención, también para acceder a la información, pero también para ejercer otros derechos como es la posibilidad de incluir a nuestra población y también tener una mayor pluralidad. Como servicios públicos, por supuesto, aseguran como ningún otro medio una transmisión continua y permanente, insisto, esencialmente para informarnos y después para entretenernos.
Tenemos que la televisión abierta cubre el 90% de la población, mientras que la radio AM al 97% de la población y la radio FM al 91% de la población. Estamos hablando de 365 días al año, las 24 horas, informando y entreteniendo a la población. Esto, por supuesto, ha sido especialmente útil cuando hablamos de casos de emergencia, como lo ha demostrado este gremio en el reciente sismo de septiembre del año pasado. ¿Qué tenemos entonces? Recapitulo. La radio y la televisión siguen siendo los principales medios a través de los cuales los mexicanos nos informamos. 2. Además de informarnos, nos entretenemos y tenemos acceso al ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información. 3. Tenemos cobertura como ningún otro medio porque llegamos a prácticamente toda la población. Y 4, estamos incrementando la oferta. Y empiezo por la radio, un tema que además discutimos mucho en esta misma Cámara desde hace ya por lo menos 3 años. Un cambio que viene de la reforma constitucional, el deber del instituto de licitar estaciones de radio y televisión. Con motivo de la licitación que llevó a cabo el instituto, tenemos ahora 141 nuevas estaciones comerciales y 150 nuevas estaciones no comerciales. Como ustedes saben, un pendiente también de cerca de 10 años era la migración de estaciones de AM a FM, que nos llevó primero a trabajar con ustedes a través de un proceso amplio de consulta pública sobre una disposición técnica que permitiera reducir de 800 kHz a 400 kHz la separación entre bandas. Y después, también con ustedes, con un proceso amplio de consulta pública, emitir los criterios conforme a los cuales lograríamos transitar al mayor número de estaciones AM a FM. Después de publicado y en plena implementación, tenemos 41 migraciones. Prórrogas, 863 prórrogas comerciales. Quiero detenerme aquí por la importancia que esto representa para el sector. También es algo que tuvimos la oportunidad de platicar muy ampliamente en esta misma Cámara. Empezaron a vencer las concesiones y necesitábamos todos de certidumbre sobre el futuro de esas concesiones, sobre todo con el nuevo marco jurídico. Un nuevo marco jurídico que previó, entre otras cosas, que el término de las concesiones fuera mayor en cuanto a su vigencia del que teníamos anteriormente, pero también hay que decirlo porque es un tema que preocupa y ocupa a la industria y al regulador, el pago de una contraprestación. Quisiera detenerme un poquito aquí. El pago de una contraprestación que se viene aplicando desde el 2008, antes de la reforma por autorización directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de la reforma por opinión previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En todos los casos se han aplicado desde el 2008 los mismos valores y fórmula, precisamente en beneficio de la propia industria, sin distinciones para ningún concesionario. Y hubo, hay que decirlo también, porque lo trabajamos mucho con ustedes, un muy importante esfuerzo de parte del instituto para que todas las prórrogas presentadas fueran resueltas antes de que concluyera la licitación en curso. ¿Por qué? Porque sabíamos que podría arrojar valores superiores a los que veníamos aplicando en la fórmula previa. Y esto implicó un esfuerzo muy importante del instituto para sacar este gran número de prórrogas, aplicando claramente la fórmula previa y los valores previos a los observados en la licitación. Otra cuestión muy importante que sabemos que es un reclamo legítimo de la industria es la proliferación de estaciones ilegales. Ustedes lo han dicho con todas sus letras y tienen toda la razón. Ustedes pagan la contraprestación, ustedes tienen carga regulatoria, ustedes generan empleos, ustedes pagan cuotas al IMSS, ustedes pagan impuestos y un día llega alguien y se les pone enfrente. Y sin hacer nada de lo que acabo de decir, les empieza a competir deslealmente. Hemos asegurado 233 instalaciones sin autorización. Voy a profundizar un poquito más sobre este tema porque sé que es un tema que preocupa mucho a la industria como al regulador. ¿Qué tenemos en cuanto al incremento de la oferta en materia de televisión? Como ustedes saben, una nueva cadena nacional y 32 nuevas estaciones locales o regionales que básicamente bañarán a cerca del 50% de la población. Tenemos también 34 estaciones no comerciales, de ellas tenemos tanto públicas como sociales, 28 de uso público y 6 de uso social. Se han prorrogado también en el ámbito de la televisión 48 concesiones no comerciales para televisión
Y quisiera resaltarlo solo por su importancia. México fue el primer país en América Latina en concretar el apagón analógico, en lograr una transición eficaz a la televisión digital terrestre. ¿Por qué lo subrayo? Porque esto ha sido en beneficio claramente de las audiencias. Esto ha permitido 388 multiprogramaciones de TDT. Esto, por supuesto, incrementa la oferta para las audiencias. Este sector, sin ninguna duda, no solo es un sector, recapitulo, a través del cual nos informamos por esencia, por definición, la mayoría de los mexicanos. No solo es un sector que llega a toda la población, no solo es un sector que ve incrementada la oferta, también es un sector que tiene un gran dinamismo. Y quisiera detenerme un poquito aquí. El aumento tanto en la oferta como en la demanda de los contenidos audiodifundidos en México se han visto reflejados en un mayor dinamismo en el sector. De diciembre de 2016 a diciembre de 2017, este sector creció 2.2%, prácticamente un punto porcentual por encima de la economía en su conjunto. El sector emplea a cerca de 60,000 personas. Tan solo en el último año generó 10,000 empleos, cerca del 20% solo en el último año. Vale la pena resaltarlo cuando vivimos un entorno de complejidades económicas a nivel, por supuesto, global, pero también nacional. Por otra parte, derivado del valor agregado que genera el sector a lo largo de su cadena productiva, este tiene un efecto multiplicador. Por cada peso que entra a este sector, se tiene el potencial de generar entre 1.75 y 2.55 pesos de valor agregado. No solo es un sector importante para informarnos y para ejercer derechos, también es un sector que aporta valor agregado al resto de la economía. Quisiera hablar un poco de los trámites, porque sé que también es un tema que ha representado una carga regulatoria importante para todos. ¿Cómo estamos en materia de trámites? Me parece que nunca en la historia de la radiodifusión se había desahogado tal cantidad de trámites. Por supuesto tiene que ver con todo lo que he hablado, las prórrogas, por supuesto tiene que ver con todo lo que he hablado, las concesiones, las migraciones. Esto implicó un gran número de dictámenes, estudios y resoluciones del instituto a ser procesadas al mismo tiempo. Estoy hablando una vez más de cerca de 800 prórrogas, estoy hablando de las 149 estaciones de radio, estoy hablando de las 32 nuevas estaciones de televisión locales y también de todas y cada una de las estaciones de la nueva cadena nacional, así como las migraciones. Estoy hablando en general de que el IFT ha recibido cerca de 15,000 trámites, de los cuales ha resuelto cerca de 13,000. Un 15% se mantiene en curso y es parte de lo que yo diría un stock natural de lo que pasa en cualquier organización que desahoga trámites en su día a día. Se han resuelto 606 de las 611 prórrogas de concesiones comerciales que tenían vencimiento al 2016. Esto representa el 99% del total y se han resuelto 213 de las 429 que vencen entre 2017 y 2030. También lo quiero subrayar precisamente por lo que hablaba en materia de contraprestaciones y de la licitación que pasó. Nunca en la historia se habían resuelto tal número de prórrogas en tan poco tiempo y además tan cerca del término de la vigencia. Se han otorgado, como ustedes saben, también nuevas concesiones. ¿En dónde es donde más nos estamos tardando o es donde más estamos necesitando autorizaciones del instituto? ¿Qué es lo que conforma este gran universo de trámites técnicos? Son autorizaciones de parámetros iniciales, modificaciones de servicios, autorizaciones de servicios auxiliares, equipos complementarios, cambios de frecuencias y otras modificaciones técnicas. También quisiera resaltar que a todo lo que he señalado habría que añadir que en algunos casos aquellos que lograron migrar antes de una AM a una FM, claramente estaban buscando poder cambiar sus parámetros técnicos para poder replicar, al menos en alguna buena medida, la cobertura que tenían antes con la AM. ¿Por qué toman tanto tiempo estos trámites? Y es muy importante que lo platiquemos para buscar soluciones. Primero, hay que decirlo y lo digo con respeto, desafortunadamente muchas veces se reciben los escritos incompletos. Hemos observado que en muy buena parte de los casos, aun cuando lo prevén las normas, no vienen acompañados de los dictámenes de aeronáutica civil, un requisito sin el cual no podríamos avanzar. Las modificaciones a las concesiones comerciales, que implican un aumento de cobertura, nos obligan a ir a la Secretaría de Hacienda a requerir una opinión por lo que habría que pagar en materia de contraprestación, pues por cada cabeza más a la cual se llegará con esa cobertura. Y por supuesto, lo digo como una explicación, no como un pretexto,
un gran universo de trámites que hubo necesidad de procesar al mismo tiempo. En muchas ocasiones, desafortunadamente, las solicitudes se presentan con parámetros que no coinciden con los que arrojan nuestros sistemas. Y aquí quiero evitarles la vuelta, quiero ofrecerles la posibilidad de que antes de que se ingrese formalmente un trámite, se acerquen al instituto y vean con nuestro equipo técnico si las condiciones técnicas que están planeando ustedes van a tener viabilidad y no perdamos tiempo y vueltas. Está aquí el ingeniero Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, quien acaba de levantar la mano para pronta identificación. Ofrecemos de verdad toda la apertura para que se acerquen al instituto y antes de ingresar formalmente un trámite que no tendrá futuro por cuestiones absolutamente técnicas, prueben con nuestros técnicos los parámetros que ustedes les dan sus peritos y sus técnicos. Eso nos va a ahorrar mucho trabajo a ustedes y a nosotros. No van a pagar 2 veces derechos, no vamos a tener un trámite inconcluso durante mucho tiempo y vamos a avanzar todos ágilmente, que es lo que más nos interesa. En esta lámina únicamente quisiera hablar respecto de los nuevos concesionarios, tanto en tele, en radio, las migraciones, los combos de las que yo hablábamos y operaciones. Básicamente ilustro aquí el problema que hemos tenido. Hemos resuelto muy buena cantidad de ellos, pero otros han resultado improcedentes. ¿Y por qué son improcedentes? Pues porque los parámetros técnicos exceden lo que prevén los títulos de concesión. Ofrezco una vez más, tómennos la palabra, por el canal que ustedes dispongan como cámara, estamos dispuestos a hacer mesas, días, lo que ustedes quieran. Abrimos el canal que sea necesario para agotar esta vía antes y evitar nosotros mismos estarnos en un círculo vicioso que no nos ayuda ni como industria ni como reguladores. Ahora sí, retomo el tema de las estaciones ilegales. Hablaba yo de un universo de 233 aseguramientos. También me parece que es histórico. Tenemos permanentemente equipos por toda la República identificando uso ilegal de espectro radioeléctrico. Quisiera recordar, porque creo que vale la pena recordarlo, el instituto fue la primera institución en la historia de este país en lanzar una campaña pública y mediática para decir que el uso del espectro sin concesión era ilegal. Ustedes lo deben recordar, fue materia de muchos señalamientos. Nuestra intención fue sensibilizar que la vía para obtener una concesión, que la vía para usar el espectro radioeléctrico es la vía que prevé la propia ley. Hemos hecho campañas importantes precisamente para evitar que se use indebidamente el espectro, no solo porque representa una competencia desleal para ustedes, sino porque incluso puede poner en riesgo la vida o la integridad de las personas. Si utiliza una frecuencia del espectro que puede impactar, por ejemplo, una frecuencia de una torre de control, pues bueno, ya sabemos el riesgo al cual estamos expuestos. Solo quería señalar que tenemos a la fecha 233 aseguramientos de instalaciones, de los cuales 146 ya han resultado en una sanción impuesta. Los demás, por supuesto, implican cumplir con los requisitos legales para poder llegar a una resolución del Pleno en ese sentido. ¿Cuáles son los desafíos que vemos en la industria? Que es parte de lo que se nos pidió abordar en esta presentación. En primer lugar, hay que decirlo, la carga regulatoria. Claramente, estamos viendo nuevos modelos de negocio que no tienen la carga regulatoria que ustedes tienen. Ustedes tienen obligaciones que cumplir en materia de salud, en materia de educación, en materia electoral. Ustedes tienen obligaciones que no tienen otros medios, que para un particular podría significar en absoluta transparencia competencia. Tú prendes la tele o escuchas la radio por internet y hay quien tiene espacios de publicidad que no tienen ustedes por las estudios legales que existen. Sí creo que vale la pena que se discuta esto con absoluta seriedad y transparencia. No cómo vamos a regular a los nuevos medios, porque en el mundo no se está haciendo, estoy hablando específicamente de plataformas de internet, sino cómo habría que regular, desregular a los medios tradicionales como son la radio y la televisión. Las cargas tributarias, sabemos, se ha dicho reiteradamente en esta convención y en la pasada lo que implica el pago de las contraprestaciones. El IFT no ha hecho más que cumplir con sus obligaciones. La ley nos obliga a determinar una contraprestación. Primero la Secretaría de Hacienda, por lo que yo señalaba, respecto de aquellas concesiones en trámite antes de la entrada en vigor, y ahora con la opinión de la Secretaría de Hacienda, con una fórmula que se ha aplicado
desde el 2008 y quiero reiterarlo, con un esfuerzo muy importante del instituto para resolver la gran mayoría de las prórrogas justo antes de que terminara la licitación del año pasado, que observaría valores diferentes. Claramente es un tema que le preocupa y le ocupa al regulador. Y aquí permítanme compartirles algo que ya hemos platicado con la mesa directiva de la Cámara. No está en nuestra cabeza seguir aplicando una fórmula del pasado. Claramente la licitación nos llevó a observaciones que implican que hay una demanda muy importante en algunas plazas. Nos llamó la atención, por ejemplo, plazas turísticas, donde los valores ofertados por las concesiones fueron muy superiores a los valores mínimos de referencia que publicó el instituto. Pero también la licitación nos arrojó otro dato importante. Hay plazas donde no hubo interés de tener concesiones ni siquiera al valor mínimo de referencia. Ambas situaciones nos obligan a revisar esa fórmula, a revisarla dentro del instituto, a revisarla con la Secretaría de Hacienda y a revisarla con ustedes. Nos interesa hacer esto de forma transparente, de forma abierta. Esta fórmula nos arrojará los valores que tendrán que pagarse por las contraprestaciones de las demás concesiones que no han sido prorrogadas a la fecha por no haber llegado el momento legal para solicitar la prórroga. Es un tema en el cual, insisto, el IFT no solo está preocupado, sino ocupado atendiendo su mandato legal. Hablaba yo de los nuevos modelos de negocio y la importancia de revisar la carga regulatoria que tienen ustedes los radiodifusores. Sabemos que un tema importante o parte importante de esta carga es la famosa ITLP. Quiero anunciarles que estamos trabajando en un programa de mejora regulatoria para desregular desde el lado del instituto lo que se encuentra en nuestras manos. Lo que está en la ley, pues bueno, claramente no está en nuestras manos, pero toda la regulación secundaria que podamos nosotros aligerar o desregular, no solo con el ánimo de facilitar, sino de mantener única y exclusivamente aquella regulación, aquellas obligaciones que sean pertinentes para algo, como es el caso del ITLP, pues es precisamente lo que vamos a hacer. Nuestra intención es que a partir del próximo año, que es cuando viene el próximo plazo de la ITLP, ya tengamos el nuevo marco jurídico que permita presentar exclusivamente lo que sea necesario y por medios que faciliten su cumplimiento. Y una vez más, la competencia ilegal claramente es un reto. Lo vemos todos los días. Y aquí quisiera detenerme también para decir lo que hemos hecho. Ya hablábamos nosotros de esta campaña para evitar el uso ilegal del espectro sin concesión. Pero también pusimos a su disposición en el portal de internet un micrositio que permite denuncias anónimas para que ustedes nos ayuden a identificar dónde están operando estaciones ilegales. Pero también instalamos una mesa con las fuerzas de seguridad pública para que nos acompañen con estas funciones. Y aquí me detengo. El IFT reitera su absoluta disposición para ir en contra de las estaciones ilegales. El que no tiene concesión y está transmitiendo está actuando ilegalmente y es obligación de la autoridad asegurar y sancionar. Pero quiero resaltar algo, el IFT solo puede hacer estos aseguramientos con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Quiero agradecer públicamente la gran disposición que hemos tenido de parte de la Secretaría de Gobernación precisamente para armar los operativos necesarios con la Policía Federal, a veces con la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces con la Secretaría de Marina, a veces con la PGR, para hacer estos aseguramientos. Nosotros estamos en la absoluta disposición de hacer 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año, los aseguramientos que sean necesarios. Pero quiero resaltar, solo lo hacemos cuando las fuerzas de seguridad pública nos ofrecen condiciones y acompañamiento para hacerlo. Yo lo dejaría hasta aquí con el propósito de poder tener un intercambio que pueda ser útil y platicar sobre todas sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Veo que hiciste la tarea, te preparaste. Son muchos de los temas que queríamos abordar contigo y con ustedes, los comisionados. Y bueno, voy a ahondar un poquito en alguno de ellos, que son preocupaciones que tenemos en la industria. La fórmula para el pago de contraprestaciones para las prórrogas. Nosotros consideramos que la prórroga no debe de basarse
estrictamente en lo que es el resultado de las licitaciones, en la parte económica. Y nos preocupa porque obviamente hemos visto licitaciones que se van al cielo, no sé si justificado o injustificadamente, pero hay otros actores dentro de esta industria que ni siquiera están dentro de esta industria, pero que han encarecido esta parte. Entonces nos preocupa mucho a la industria este tema, es decir, ¿qué va a pasar? Necesitamos necesariamente estar muy de acuerdo en plantear una fórmula que no afecte, obviamente, a la industria y que esté dentro de la legalidad o dentro del marco legal que ustedes tienen que aplicar. Esa es una de las partes que quisiera, no sé quién de los comisionados me la quiere contestar. Pues sí, este es un tema que ya sabíamos que teníamos que abocarnos a su estudio. De hecho, lo hemos platicado en muchas ocasiones, porque pues evidentemente con la realización de las licitaciones íbamos a tener esta información a la que ya hizo referencia Gabriel, para considerarla, porque estamos obligados legalmente a considerar esta información. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Esta es una obligación legal de tomar en cuenta la mejor información disponible para la determinación de las contraprestaciones, y por eso estamos trabajando en esta nueva fórmula. Y ahí tendremos que compaginar esta variedad de información que no teníamos antes, puesto que también las licitaciones pues, han sido nuevas, ¿no?, en el entorno de la radiodifusión en México, y por eso no teníamos esas referencias sobre un valor de mercado. Los resultados de las licitaciones nos arrojan una diversidad de valores, pero también una variedad de condiciones particulares en cada mercado que hay que tomar en cuenta para poder utilizar esta información de la manera más precisa y más razonable que sea posible, porque si bien es cierto que en algunas plazas se generaron unas contraprestaciones muy elevadas respecto de los valores mínimos de referencia, también es cierto que en otras plazas no hubo interés o que se quedaron las ofertas exactamente en el valor mínimo de referencia, y eso requiere pues hacer un estudio y una fórmula que considere todas estas variedades de características particulares de las plazas que nos pueden arrojar un valor de referencia para las contraprestaciones. Estamos en ese estudio, se está haciendo con mucha seriedad y tomando en cuenta todos estos factores múltiples, y pues cuando estemos listos para dialogar sobre eso, pues ya se los haremos de su conocimiento. Gracias. También quisiéramos platicar algo respecto de las licitaciones. Nosotros como industria nos preocupa mucho que uno de los criterios o el criterio más importante que haya tomado el instituto es el que le soliciten incluir dentro del programa para licitaciones tal o cual frecuencia o tal o cual población. Nos preocupa mucho, ¿por qué? Bueno, pues porque no sabemos ni siquiera ni quién lo solicita ni con qué intereses lo solicite. El caso es que lo que nosotros quisiéramos acordar o intervenir o dialogar con el instituto es que establezcamos criterios bien definidos que sean más soportados, más fundamentados, para que el instituto pueda tomar la decisión de licitar tal o cual frecuencia en tal o cual población. Esa es una de las preocupaciones importantes de esta industria. Efectivamente, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de tener diálogos directos con la industria, que siempre, como lo saben, estamos con las puertas abiertas y varias veces nos han visitado, ya sea como miembros individuales o como cámara. En este sentido de esta oportunidad que se da y que lo marca la ley, además de que se haga una consulta para saber cuáles serán las próximas espectro y próximas localidades que se pondrán
a disposición del mercado. Pues alrededor del mundo el papel del regulador siempre ha sido el ser un habilitador, y el ser un habilitador también representa poner a disposición de los que están legítimamente interesados en utilizar ese espectro, tenerlo a disposición y no utilizarlo como una fuente de oferta o de escasez artificial cuando sí existe esta demanda. Entendemos en esta parte que dado esta nueva tendencia que, como bien lo mencionó el presidente, se está dando alrededor del mundo, que hay nuevos competidores, que la industria como tal de radio y televisión en el mundo se está enfrentando a unos nuevos retos donde llegan competidores donde antes no estaban, ahora se enfrentan a competidores que antes solo tenían ventas electrónicas, a competidores que antes solo se dedicaban a hacer buscadores en internet, ahora tienen una variedad de competencia. En este sentido entendemos que puede haber actores que resulten extraños a la parte tradicional, pero como lo comentó el presidente, estamos abiertos y en este mismo proceso de consulta, cuando se hacen, tenemos oportunidad de que la industria opine dónde está, también podemos estar abiertos a que nos hagan los comentarios de por qué consideran que cierta plaza o no debe ser licitada en cierto año, y si esto coadyuva a tener mayor disponibilidad de espectro en el mercado, que es uno de los papeles fundamentales de los reguladores, hacer no solo que la industria vaya bien, sino dado que cada vez hay más actores que intervienen en esta industria, pues que el pastel sea también más grande para que aunque se tenga que repartir entre más, pues haya más espacios y no se restringe este mercado. En este sentido, como lo ha mencionado el presidente, estamos abiertos a abrir mesas, a abrir días a la semana, lo que ustedes consideren que sea más práctico, y escuchar cuáles son las preocupaciones específicamente de estos temas de las licitaciones que se hacen cada año. Pues que cada 15 días quedamos que nos vamos a reunir, ¿no? Para ver Las veces todos que sean estos necesarias. temas. Si me permiten, quisiera añadir algo que es muy relevante también subrayar. El nuevo marco legal nos obligó a reservar espectro radioeléctrico para concesiones sociales, comunitarias e indígenas. El nuevo marco legal también nos obliga a brindar la disponibilidad espectral que requiere el Ejecutivo. Esto, por supuesto, implica incorporar lo que se nos pida en esta materia en los programas de bandas de frecuencias. Por lo que hace a todas las comerciales, la información está a su disposición. Es información pública que no tiene ningún motivo de reserva. ¿Quién la pidió, en qué plaza y por qué la pidió? Vamos, está completamente a su disposición. Lo que el IFT, como bien señalaba el comisionado Robles, tiene que hacer como regulador es, si hay demanda revelada, será el proceso de licitación el que diga si satisface o no, pero la oferta es una obligación del regulador. Si hay espectro disponible, y estoy hablando de criterios técnicos de disponibilidad espectral, considerando las bandas reservadas por obligación legal y demanda revelada, el IFT tendría por principio que poner ese espectro a disposición del mercado, y será el mercado el que diga si tiene o no apetito por él. Pero estamos, por supuesto, abiertos y dispuestos a trabajar en estos criterios que ustedes quisieran que fueran revisados para estos efectos. Una de las preocupaciones también de esta industria es la competencia, y no precisamente nos preocupa una competencia real, legal. Nos preocupa que esta industria, como bien lo apuntaste en tu presentación, está sobreregulada y es la industria que más cargas impositivas tiene. Eso me queda claro y nos queda claro a todos. Y lo que nos preocupa es que tenemos de competencia la piratería, las estaciones piratas, ahora también las concesiones sociales, porque te quiero decir que las concesiones sociales de una o de otra manera tienen que vivir. Y lo que están haciendo es de alguna manera comercializar, tratando de respetar el marco regulatorio, entre paréntesis. Luego, otra competencia pues son los demás medios que hay por la tecnología, las redes, las páginas web, etcétera, etcétera. Y el pay publicitario en este país, la verdad es que no ha cambiado casi en nada. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros como industria, con todos esos contras que tenemos,
Pues claro que nos hemos visto afectados, y si a eso le echamos la sobreregulación que tenemos en los tiempos del Estado, los tiempos fiscales, los tiempos electorales, etcétera, todo esto que ya conocemos, tanto nuestros compañeros como ustedes, pues sí estamos viendo en peligro la sustentabilidad de esta industria para seguir dando o haciendo nuestra labor social que nos corresponde por ser concesionarios. Entonces, esta parte es muy importante que ustedes la sepan, que yo sé que tienen el pulso de esto, pero necesitamos encontrar la forma conjuntamente en lo que corresponde a ustedes como instituto para que nos ayuden. Pues, por ejemplo, los trámites, el rezago de trámites que tenemos. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros como radiodifusores? Mejorar las condiciones de nuestras estaciones, o sea, aumentar potencia, aumentar cobertura, no sé, en lo que el instituto nos pueda ayudar para desregular y para apresurar la mejora de nuestras estaciones, pues es muy importante para poder competir. Es un tema y una preocupación de todos. Gracias. Esta reflexión, Antonio, se parece mucho a una pregunta con la que iniciabas este panel. Decías, ¿cuál es el destino que nos espera como industria, como sector radiodifusión? Y ahí creo que la respuesta es el destino que construyamos juntos. Si no hiciéramos nada, y esto se maneja mucho en prospectiva, llegaríamos a un futuro inercial, a donde nos lleven las cosas como están ahorita, pues ahí vamos a llegar. También en esta literatura de prospectiva se maneja el futuro deseable, pero que no se puede alcanzar, es lo que se conoce como el futurable. Pero también hay un futuro que se conoce como el factible, el futurible, que ese es el que sí podemos construir, emprender acciones para llegar ahí. Efectivamente hay muchos retos, aquí los han señalado, el de la contraprestación, que por mandato legal tenemos que considerar lo que arrojó o los valores de mercado, lo tenemos que considerar, pero no es solamente esos valores altos, también tendremos que tomar en cuenta en aquellas plazas donde el mercado no lo quiso a ningún precio, que se quedó desierto. En otros foros nos han hecho ustedes ver que la población no es estática, se está moviendo y la fórmula mantiene una población que se tomó en algún censo cuando a lo mejor la población ha ido a la baja. Pues también creo que hay margen de, cumpliendo con lo legal, revisar cuáles son las áreas de oportunidad para que pueda dársele viabilidad a esta industria. Y para construir ese futuro factible, yo lo que diría es que debemos empezar a cambiar la dinámica del diálogo. Normalmente, y así lo vemos, el árbitro no es precisamente el que mejor sale de un partido, pero en este caso el árbitro, el regulador, trabaja para las audiencias, trabaja para ustedes y estamos del mismo lado. Ya mencionaba el presidente que estamos trabajando en la simplificación de este formato de la información técnica, legal, programática. Pruebas de comportamiento genera una carga relevante para ustedes y a lo mejor no es tan importante para la labor del instituto, pues a lo mejor ahí tenemos un margen para trabajar y simplificar. Entonces creo que se puede construir mucho juntos, particularmente pude estar en una mesa de trabajo con ustedes, con la industria, para la disposición técnica de frecuencia modulada, la IFT 002, ustedes recordarán que era un tema hace muchos años si pudiera o no existir una separación de 400 kilohertz, atendiendo las preocupaciones que ustedes tenían, se les escuchó, se modificaron redacciones que de alguna manera satisfacían la preocupación de ustedes y se cumplía con el objetivo del regulador. Entonces creo que hay bastantes proyectos en los que se pudiera trabajar, hay que identificarlos y nada más ver que perseguimos lo mismo, construir ese futuro que sería el desarrollo eficiente del sector. Gracias. Gracias. Quiero que sepan también que no todos son reclamos. La verdad es que también tenemos que reconocer que el instituto ha avanzado mucho con la industria y nada más y nada menos hoy, no sé de quién fue idea, pero tenemos un puesto de concesiones allá afuera que nos hizo favor de poner aquí el presidente para recoger los títulos que estaban en proceso de prórroga. Entonces, aparte, agradecemos y reconocemos muchas cosas. Por último, le damos aquí la palabra al comisionado.
por último, ¿no? Apenas vamos empezando. No, yo creo que el instituto ha dado claras muestras de que estamos del lado de los empresarios, de ustedes, de los que arriesgan su dinero por mejorar la radiodifusión en nuestro país. Y hemos sido muy sensibles en muchas de sus peticiones. Pondré 3, 4 ejemplos que ya son una realidad. La campaña que ya mencionaba el comisionado presidente contra las estaciones ilegales, fue una campaña que lanzamos en varios medios, que tuvimos algunas críticas de algunos grupos que se vieron afectados, con o sin razón, pero las hubo. También la fórmula de contraprestaciones, trabajamos con ustedes mucho tiempo. De hecho, utilizamos en la medida de lo posible y hasta donde el marco legal nos dio la anterior fórmula que se venía aplicando, y sabemos de su preocupación de tomar lo que es el resultado de estas licitaciones de radio, pero es algo que nos obliga la ley, al menos a considerarlo. No quiere decir que tengamos que reflejarlo de cierta forma, eso lo decidirá el Pleno en su momento, pero sí dice que tenemos que tomar en cuenta las referencias del valor de mercado de la banda de frecuencia, y no solamente nacionales, sino también internacionales, si las hay. También otro tema sensible para ustedes que el instituto trabajó y le encontramos una forma de cómo hacerlo, los enlaces complementarios, de no cobrarlos como tal por su otorgamiento. Trabajamos con ustedes, era una disposición que venía, que así se manejaba anteriormente, y afortunadamente el Pleno encontró una forma dentro del marco legal vigente de poderlo hacer una realidad para que no hubiera una afectación para ustedes. Y también recordarán que recientemente, el año pasado, mandatamos el desbloqueo de las funcionalidades de FM en los dispositivos celulares. Bueno, son 4, bueno, eso ya es una realidad desde el año pasado. Son 4 ejemplos, pero sabemos de su preocupación, sabemos que hay nuevos medios, como dicen, el pipe publicitario pues es limitado, pero bueno, ustedes cuentan con el instituto para que en el marco legal vigente, pues realmente en forma conjunta logremos lo que es el mandato constitucional de este instituto, el desarrollo eficiente de este sector de radiodifusión. Muchas gracias. Gracias, Mario. Por último, quisiera yo ver si nuestro comisionado que estamos estrenando quiere tomar la palabra. Sóstenes. Ya tiene sonido. Sí. Gracias. Sí, solamente en cuanto a los nuevos medios, está claro que para nosotros el órgano regulador tiene la misión de establecer condiciones equitativas, ¿no? Entonces, si está en nuestras manos quitar esas cargas regulatorias que son excesivas o que ya no son necesarias, así trabajaremos. También es importante mencionar que en el instituto se ha desarrollado una cultura de transparencia y de trabajo conjunto con la industria. Entonces, como mencionaban los comisionados, estamos habituados ya a tener consultas públicas. Todas las disposiciones que son de carácter general salen a consulta pública, se trabaja, se analizan las opiniones, se fortalecen los proyectos, tenemos mesas de trabajos, tenemos comités. Entonces, en todas las cuestiones que tenemos pendiente al futuro, estamos abiertos a trabajar con todos ustedes. Gracias. Tenemos 2 minutos como en los debates y se los vamos a dejar aquí a nuestro presidente. Gracias, José Antonio. Y con la venia de mis colegas y con su venia también, es un mensaje muy, muy breve que me interesa mucho que todos y cada uno de ustedes, como radiodifusores, pero también como cámara, tengan claro. Nos interesa lo mismo, buscamos lo mismo. Nos interesa ver un sector vigoroso, creciente, que siga aportando a la economía, que siga ayudando a construir democracia. Nos interesa mucho ver a los difusores cumpliendo con esta función social y haciendo negocios legítimos. Nos interesa mucho que este sector siga siendo tan radiante como lo ha sido toda su historia y parte tan importante de nuestra historia y de nuestro presente. Cuentan con el instituto y, como decía el comisionado Sóstenes Díaz, para hacer todo lo que esté a nuestro alcance.
No lo digo como palabras al aire, lo digo a nombre de los colegas y para muestra los hechos a los cuales se ha hecho referencia, en los cuales ha implicado muy importantes esfuerzos para que tengamos menores cargas, mejores normas y mejores, en general, un mejor contexto en este sector. Para prueba de ello, ya lo decía José Antonio, pues es que tuvimos la facilidad de la Cámara, y lo agradezco muchísimo, para tener aquí un stand donde estamos repartiendo los títulos de concesión. Hay muchas oportunidades que podemos aprovechar como estas, que nos ahorran a ustedes y a nosotros tiempo y recursos y que nos permiten concentrarlas en sacar todo lo demás. Se hablaba de un número muy importante de trámites, cerca de 15,000, desahogado más del 85%. Lo que quiero ofrecer abiertamente, y lo hago a nombre de los colegas comisionados, a nombre de todo el instituto, y aquí están Rafael Eslava, Alejandro Navarrete, Juan José Crispín, todos los directamente responsables, es absoluta apertura para tratar todo lo que sea necesario. Encontremos los caminos. Si estamos detectando, y la Cámara puede ser un buen medio, que existe un problema con las autorizaciones de parámetros técnicos en particular, juntémonos, hablemos del problema, dimensionémoslo. No tengan duda que el IFT va a poner todos los recursos necesarios para atajar ese problema. Y después pasamos al otro problema y al otro problema. Y si es necesario reunirnos diario, lo haremos diario. Quiero reconocer públicamente al presidente Edgar Pereda, porque a él le tocó como presidente de la Cámara y a su servidor como presidente del instituto enfrentar un completamente nuevo marco legal, con completamente nuevas condiciones. Y no es fácil tener que asumir de hoy para mañana que todo el contexto y condiciones cambiaron. Y él tuvo siempre mucha disposición de construir, como la ha tenido en el instituto. Ahí seguimos enteramente a sus órdenes. Aprovechemos esta disposición que vemos en la Cámara, y también quiero reconocer a los miembros y a la Cámara, porque lo que podemos ver es que hemos madurado mucho ambos en este diálogo y en esta búsqueda de soluciones. Así que muchísimas gracias. Prácticamente ya nos vamos a la asamblea, ya no recibí preguntas aquí. Les agradezco mucho su participación, es muy importante para nosotros como industria. Y bueno, les vamos a dar un reconocimiento por haber estado con nosotros este día. Muchísimas gracias, gracias a nuestros amigos del IFT por estar en esta 59 Semana Nacional de Radio y Televisión. José Antonio García les entrega un reconocimiento y les volvemos a dar las gracias al comisionado presidente Gabriel Contreras y por supuesto a los comisionados María Elena Estavillo, Mario Fromou, Javier Juárez, Arturo Robles y Sóstenes Díaz González. Muchas gracias por su asistencia y pues amigos, nosotros seguimos aquí pendientes, les pedimos no se retiren de sus lugares. Tenemos avisos importantes para todos ustedes, así que les pido por favor de su atención. En un minutito les vamos a dar unos avisos muy importantes para todos nuestros asistentes.